Muy buenas compañeros productores, bienvenidos al primer vídeo de la serie Ableton 101, donde iremos explicando cómo funcionan los plugins por defecto de Ableton y cuáles son sus principales usos, así como cómo sacar el máximo provecho de Ableton. Para esta serie vamos a estar utilizando la versión de Ableton Live Suite, pero muchos de estos plugins están disponibles en las versiones intro y estándar, por lo que podéis aplicar estos conocimientos aunque no dispongáis de la versión full. Además, tenéis disponibles en mi Instagram MrDarkusBeats resúmenes de cada uno de estos plugins que os servirán pues para poder refrescar vuestros conocimientos y no tener que acudir al vídeo una y otra vez. Bueno, vamos a empezar con uno de los plugins que utilizo mucho, que es el Glue Compressor. Este plugin es un compresor que está diseñado principalmente para utilizarse en la fase de máster o de mixing, y lo que hace es aglutinar múltiples fuentes de audio para que pues distintos layers suenen como un mismo instrumento. Es muy útil, pues como estaba comentando, si tenemos, por ejemplo, un sintetizador formado por 4 o 5 layers, pues utilizar este glue compressor va a hacer que suene como uno solo y le da mucha más coherencia al tema. En vez de parecer que tenemos 50 instrumentos distintos, pues hace que tengamos 4 o 5 instrumentos que ocupan mucho más espacio y mucha más potencia. Es muy importante cuando estemos utilizando este glue compressor, sobre todo si lo estamos utilizando en la fase de mastering o mixing, tener en cuenta que no tenemos que pasarnos de compresión. Alrededor de 5 decibelios de compresión es más que suficiente. Intentamos no pasar de esos 5 decibelios, ya que si no podríamos estar pues cargándonos nuestro proyecto, porque estamos eliminando las dynamics y los transients de nuestro tema. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar este glue compressor. En este tema yo lo estoy utilizando, pues por ejemplo en los chords, como comentaba. Aquí tengo pues un arp, un pad, un piano, un plug. Entonces estos distintos sonidos, al final cuando utilizamos este glue compressor, ya veréis que pues hace que suenen como uno solo. Vamos a ver cómo sonaría sin. Podéis ver que cuando activamos este glue compressor, pues la presencia de estos chords aumenta, y como pues pasan a sonar mucho más como una señal y no tanto como señales individuales. ¿Y cómo funciona este glue compressor? Pues vamos a ver un poco los distintos parámetros que tenemos. En primer lugar, aquí tenemos un visor que lo que nos muestra es el nivel de decibelios que estamos reduciendo, que estamos comprimiendo. Podéis ver pues que prácticamente no estamos afectando. Es un nivel de compresión muy bajo. Como os comentaba antes, siempre intentamos mantener por debajo de los 5 decibelios para evitar comprimir en exceso y cargarnos pues nuestro proyecto y la dinámica de nuestro tema. Lo que sí que vamos a hacer es, para que podáis ver un poco el efecto de cada uno de estos knobs o botones, vamos a aumentar este efecto, aunque vayamos a destrozar ahora mismo. ¿Veis cómo aquí ya estamos pasando de los 5 y eso, no hay color entre cómo respira y las dinámicas que tiene estos chords a cuando lo comprimimos en exceso? ¿Vale? Entonces vamos a dejarlo así para poder ver para qué sirve cada uno de estos knobs y qué efecto tiene. Pues el attack básicamente lo que hace es definir lo que tarda en alcanzar la máxima compresión una vez que la señal sobrepasa el umbral definido, ¿vale? Y los valores que se muestran aquí están en milisegundos. Básicamente
define el tiempo que tarda la compresión en tener lugar. Entonces, si vamos a valores más altos, vamos a ver como nuestro transient inicial pues pasa mucho más, que si lo tuviésemos a un attack pues de 0,1 milisegundos, que veis que ver la diferencia con el plugins de nuestros chords. Vamos a dejarlo en 1 como estaba. El release lo que hace es ajustar lo que tarda el compresor en volver al funcionamiento normal una vez que la señal cae por debajo del umbral, y a diferencia del attack estos valores están en segundos. Básicamente lo que define es pues el tiempo de compresión. Entonces, valores más largos harán que nuestro sonido sea comprimido durante un mayor tiempo, y valores más cortos, pues a la inversa. Podéis ver ahora cuando ajuste este release como la vuelta de la aguja al comprimir es más lenta cuanto mayor es el release. Veis que cuando vamos a 1,2 segundos, pues se está mucho más comprimida la señal que si fuésemos a -1, en lo que realmente lo que se está comprimiendo es pues el inicio del sonido. En cuanto al ratio, básicamente lo que hace es controlar la relación entre las señales de entrada y de salida. Entonces, básicamente lo que se interpreta de esto es, pues si estamos en un valor de 4, por cada 4 decibelios que nuestra señal de audio exceda el umbral que definimos, nos vamos a quedar con un solo decibelio. Si tú pusiésemos 10, pues sería una relación de 10:1. En cuanto al threshold, como ya hemos comentado, este es el umbral o el límite a partir del cual la compresión empieza a tener lugar. Es decir, actualmente cuando mis chords pasan de los 37 decibelios, menos 37 decibelios, empieza a afectar la compresión. Y el make-up lo que nos permite es pues, compensar la reducción de nivel que se causa por la compresión. Básicamente es una manera de contrarrestar la pérdida de decibelios que produce este compresor. A la hora de definir el make-up, lo que yo suelo hacer es pues cargamos un Span, que es un plugin gratuito de Voxengo, ¿vale? Y básicamente lo que intentamos es que los valores, que los decibelios que nos dan sin utilizar la compresión, ¿vale? Que es pues alrededor de -21, macheen con después de la compresión. Vemos que estamos demasiado bajos, por lo que habría que incrementar el make-up hasta llegar más o menos al -21. Entonces, de esta manera podemos identificar si el efecto está teniendo efecto, valga la redundancia o no, porque muchas veces lo que ocurre es que pensamos que algo suena mejor porque el oído nos engaña, y cuando algo suena más alto parece que suena mejor, pero realmente no está sonando mejor. Entonces, de esta manera podemos hacer A/B y verificar que está teniendo un efecto. Veis que suena mucho más full, y eso que realmente los volúmenes son similares. Igual podríamos bajar un poquito el make-up. Vale, en cuanto a esta sección de la derecha,
Pues aquí tenemos el soft, este botón de soft. Básicamente lo que implica es que cuando está activo el nivel de salida máximo del glue compressor es de menos 5 decibelios. Básicamente lo que previene es que haya clipping. Entonces si estuviésemos clipeando, que es la distorsión, esto se marcaría en rojo y deberíamos activar el soft clip o reducir, hacer un poco de gain staging con un utility para que el volumen que entra en el glue compressor pues sea inferior y no provoque distorsión. El problema con soft clip es que no es un limitador transparente. O sea, vais a ver cuando lo active cómo le aporta algo de color al sonido, por lo que a menos que queráis aportarlo o utilizarlo también como para dar color, pues es mejor no activar este soft. Veis que no es algo drástico, pero sí que se nota cómo le aporta color y cómo cambia un poco las propiedades del sonido. En cuanto al range, este range básicamente lo que determina es el máximo de compresión que puede tener lugar. Es decir, por ejemplo, si quisiésemos asegurar que nunca excedemos de los 5 decibelios de compresión, pues podríamos ajustarlo y veis que la aguja deja de exceder esos 5 decibelios. Y por último el dry wet, pues básicamente lo que hace es ajustar el balance entre la señal procesada y la señal original. Si lo dejásemos al 50%, por ejemplo, pues estaríamos haciendo parallel compression. Yo suelo utilizarlo al 100% de wet. Y bueno, esto es un poco todo lo que tiene el Glue Compressor. La verdad que es un plugin súper útil. Yo lo utilizo principalmente en la fase de mixing, pues para hacer eso, que en vez de que parezca que tenemos pues 50 canales distintos, que parezca que tenemos 6-7 canales que ocupan mucha más presencia y tiene mucha más consistencia. Y, y nada, en el siguiente vídeo de Ableton 101 entraremos a ver el Multiband Compressor, que a diferencia del Glue Compressor yo lo suelo utilizar un poco más para aportar color y como a modo de ecualización. Si quisiésemos afectar, comprimir solo los graves de nuestros sonidos sin afectar a los mids, a los highs, y entraremos un poco a explicar pues para qué sirve cada uno de los botones, para que os familiaricéis y no sea un poco ir a la aventura, sino que sepáis qué estáis buscando, porque es fundamental saber qué quiero y cómo quiero conseguirlo, más que estar tocando botones a lo loco, que hay veces que funciona y es muy original, pero la mayoría de veces pues no conseguimos el resultado que queríamos. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.